cuadra 1 de la convulsionada Avenida Bancay en el Cercado de Lima. En esta importante vía se encuentra la sede del Congreso de la República. Pero hace 5 siglos, en este mismo lugar, funcionó un colegio, una casa de acogida para mestizos jóvenes, un hospital de la solidaridad y además una de las sedes de la Universidad Mayor de San Marcos. Estas curiosidades y más datos le contaremos en el ABC del Congreso. ¡Bienvenidos! Profesor Arroyo, estamos ingresando aquí al hall de los pasos perdidos. No siempre esta estructura ha sido transitada por congresistas, por diputados o por senadores. Funcionaba aquí un colegio que era para mujeres, porque en el virreinato había la idea de que había que educar de una manera u otra a los súbditos del rey, ¿no? La idea era que estos súbditos fuesen unos buenos cristianos, ¿no? Unos buenos católicos y también fuesen buenos súbditos. No era un colegio cualquiera, sino era un colegio para mujeres mestizas, que precisamente son las hijas de los conquistadores con las mujeres andinas que habitaban nuestro país, ¿no? En aquella época. Efectivamente, ¿no? Era un colegio diseñado de esta manera, porque vuelvo y repito, ¿no? La legislación virreinal, contrario a lo que mucha gente piensa, es una legislación en la cual hay una preocupación tanto por los blancos o españoles o criollos y también por los mestizos. Por un lado tenemos la República de Españoles, por el otro lado la República de Indios y cada uno con sus propias instituciones y leyes. Profesor, ¿y este colegio ocupaba todo el espacio que ahora conocemos como Congreso de la República o de repente solo una parte? No, solo una parte porque compartía también espacio con el convento y el hospital que funcionaron acá. Precisamente, es lo que después, años después, cambió, ¿no? Hacer un convento y un hospital. Hay algo aquí interesante también que tenemos que remarcar, que las 3 virtudes que hemos mencionado, la plaza esta de las 3 virtudes, ¿no? Que son la fe. Que es lo que ahora conocemos como la Plaza Bolívar. Así es, ¿no? Que es la fe, ¿no? Que tiene que ver con el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Con la iglesia, ¿no? La caridad que tiene que ver con el hospital, ¿no? Y la esperanza que está fundada en la educación de la gente joven. Este fue un hospital, ¿no? Para enfermedades que no tenían nada que ver, con ejemplo, con pestes. Y además es importante también indicar de que en las iglesias, ¿no? Cuando alguien salía de este hospital, ¿no? Podía ser enterrado en las iglesias aquí que tenemos bastante cerca, ¿no? Porque esos eran los espacios para enterrar a las personas que podían pagar por los entierros, ¿no? ¿Cuántos años aproximadamente estas tres instituciones, ¿no? funcionaron aquí en el espacio de lo que ahora conocemos Congreso de la República? Cuando llega la expedición libertadora del general San Martín en 1820, él llega en septiembre de 1820, pero apenas él pone un pie en Lima, por así decirlo, destina lo que es San Marcos como la sede del Congreso, ¿no? Y ahí van a funcionar el Congreso durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero lo importante con la llegada de San Martín, ¿no? Es que él convoca, ¿no? a elecciones el 27 de diciembre de 1821, en una clara muestra de que él no está dispuesto a asumir el mando como un dictador. En 1822, por primera vez en el Perú, funcionó el Congreso de la República. En ese momento solo contaba con la Cámara de Senadores. Y no fue hasta 1908 que se construyó el hemiciclo principal, que es en donde en este momento me encuentro. Aquí funcionó la Cámara de Diputados. Actualmente 130 congresistas de más de 10 bancadas sesionan aquí. El primer arquitecto, Robert, el que gana este concurso, ¿no? Entrega en 1908, ¿no? lo que es la Cámara de Diputados, y va a ser hasta 1939 en que se entrega ya el palacio tal y como lo conocemos. Cuando se entrega y está listo para su inauguración, el Congreso está cerrado. ¿Por qué razón? Porque el presidente Benavides ¿Fue disuelto? Había disuelto, ¿no? el Parlamento en 1936 cuando anula las elecciones de ese año. Nuestro primer presidente constitucional elegido de manera indirecta, porque es el Congreso el que lo elige, es el mariscal José de la Mar y Cortázar. Ahora, este presidente genera o impulsa, mejor dicho, la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente que nos dará nuestra segunda Constitución, sin contar la vitalicia de Bolívar.
En 1828 tenemos una nueva Carta Magna, que es la cual divide el Parlamento en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y eso ha sido así hasta 1992, cuando se disuelve el Congreso de aquel entonces. El año 1821 fue clave no solamente para nuestra independencia, sino también para el Congreso de la República. Sí, porque San Martín había reunido el poder político y el poder militar, pero conociendo el carácter de San Martín, a finales de ese año 1821, concretamente el 27 de diciembre, lanzaron una convocatoria para un Congreso Constituyente, Congreso que tendría que haberse instalado al año siguiente, ¿no? En abril, pero hay que entender la coyuntura, ¿no? En la que está viviendo el Perú. 1822 es el año en el que San Martín, por un lado, va tratando de consolidar instituciones en las cuales se tenga que sostener el nuevo Estado peruano, pero por otro lado no hay que olvidar que los españoles no se habían ido, porque una cosa es proclamar la independencia y otra cosa es ganarla. Entonces, bajo este contexto, la instalación de esa convocatoria a ese primer Congreso Constituyente no se pudo realizar hasta cuando él ya regresa de la entrevista que tiene con Simón Bolívar en Guayaquil, que se produce el 26 y el 27 de julio de 1822, y cuando él regresa en agosto y se da cuenta de que ya no es favorito de las élites limeñas, que su proyecto monárquico no es bien visto con buenos ojos, entonces San Martín da un paso al costado. Renuncia al poder que él tenía, que repito, era un poder político y militar, ante el Congreso Constituyente que se había instalado el 20 de septiembre de 1822. ¿no? Entonces eso es algo importantísimo, y presidía ese Congreso Francisco Javier de Luna y Pizarro, ¿no? Él es el primer presidente de este Congreso, que tenía, entre otras, la tarea de darle forma al Estado peruano. Al final se decantó por una república, y producir una Carta Magna, o lo que llamamos Constitución Política. El Congreso de la República es el primer poder del Estado, es la representación nacional. En total son 130 legisladores que vienen de distintas partes del país. Pero ¿cuáles son sus funciones? El oficial mayor Hugo Rovira nos lo cuenta. ¿Qué significan nuestras funciones del Parlamento? Representación. No solamente nosotros como ciudadanos le otorgamos ese poder de decisión al parlamentario para que decida por nosotros, para que tome decisiones por nosotros, sino además el parlamentario toma contacto constante con la población para escuchar sus requerimientos, quejas, solicitudes, denuncias, y todos esos cuestionamientos o requerimientos ciudadanos, el parlamentario los trae al Congreso para convertirlos en documentos parlamentarios. Como cuáles, por ejemplo, los pedidos de información, los proyectos de ley, que es nuestra segunda función del Parlamento, la función de legislación. ¿Qué es una ley? Es un cuerpo normativo que regula comportamientos o soluciona problemas de Estado. Otra función importantísima, que es la de fiscalización y control político. Fiscalización, la supervisión de los fondos públicos. Control político es ese poder que tiene el Parlamento de supervisar las funciones no solo del Poder Ejecutivo, sino además de las demás instancias. El Congreso de la República tiene otras funciones especiales, como por ejemplo elegir a 3 de los 7 miembros del directorio del Banco de Reserva. También elige al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos como cuarta las funciones especiales. Y acá tengo que separar el pleno de la comisión permanente. La comisión permanente es como un pleno chiquito que funciona todo el año, pero sobre todo en receso. Todo sigue funcionando excepto el pleno, en tiempos de receso. ¿Quién reemplaza al pleno? La comisión permanente, que está integrada por un máximo de 33 congresistas. El pleno, los 130 parlamentarios, eligen, es decir, escogen entre ciudadanos a qué funcionarios del Estado. Al Defensor del Pueblo, que justo hay una comisión ahorita especial encargada de evaluar a los candidatos a Defensor del Pueblo. Luego también eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional, que con mucho éxito lo ha hecho el Pleno hace unos meses, que ha elegido a los 6 miembros de 7, a los 6 magistrados de 7 del Tribunal Constitucional. ¿Y a quién más?
a 3 directores de los 7 directores que tiene el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva tiene 7 directores, 4 los elige el Poder Ejecutivo, entre ellos a su presidente, y los otros 3 los elige el Pleno del Congreso. No olvidemos que las principales funciones del Congreso de la República es fiscalizar, control político, legislar y representarnos a todos los peruanos. En un próximo programa le contaremos las funciones de la mesa directiva, la organización plenaria y las comisiones. Los acompañó Angela Torres. Nos vemos en una siguiente edición.